del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos toca un tema titulado La intrusa. Mientras se hallaba visitando las ciudades galileas, el Señor Jesucristo, en los primeros días de su vida pública, y antes de que se hubiera estallado con él la oposición, un rico fariseo llamado Simón invitó a nuestro Señor a comer en su casa. Había oído hablar del predicamento de que nuestro Señor gozaba entre la gente y estaba ansioso por averiguar por sí mismo si realmente se trataba de un profeta o de un maestro. Es curioso que también había por allí otra persona que se sentía deseosa de encontrar a nuestro Señor, aunque los móviles que le impulsaban eran más elevados que los del fariseo. Esta persona era una mujer que tenía un grave peso sobre su conciencia y quería ver al Señor, quien había de salvarla de su culpa. Por grande que fuera la vergüenza que experimentaba, no le impidió ir en busca del Señor, a pesar de que sabía habría de aparecer delante de los que podían condenarla. Así nuestro Señor se encontraba entre uno que sentía curiosidad por él como maestro y una mujer que comparecía en su presencia como penitente en busca de su salvación. Cuando llegó nuestro Señor, hubo poco entusiasmo de parte de Simón, quien le recibió fríamente, omitiendo los cumplidos y las atenciones de rigor que solían tributarse a un huésped. En aquellos días, entrar en una casa sin descalzarse era lo mismo que entrar hoy en día sin quitarse el sombrero. Los zapatos y las sandalias se dejaban en el umbral. El visitante era siempre saludado con un beso por el dueño de la casa, el cual le decía al mismo tiempo: el Señor sea contigo. Entonces se indica al huésped que se siente y un sirviente trae agua para lavarle los pies y efectuarle las abluciones rituales. A continuación, el huésped, o por lo menos uno de los sirvientes, unge la cabeza y la barba del visitante con un óleo perfumado. En el caso de nuestro Señor, no hubo agua para sus fatigados pies, ni un beso de bienvenida para su mejilla, ni ningún perfume para su cabello. Nada más que un insignificante ademán con el que se le indicó que en la mesa había un sitio libre. Tal vez Simón se dio cuenta de que estaba siendo observado por otros fariseos y por ello omitió las referencias y muestras de cortesía. En aquel tiempo, los huéspedes no se sentaban a la mesa, sino que se reclinaban en unos sillones con los pies descalzos y las piernas extendidas en el lecho. Era más fácil el acceso a un sofá o sillones, probablemente porque estaba tan extendido entre los pueblos orientales la ley de la hospitalidad. Mientras estaba sirviendo la comida, tuvo efecto un incidente inesperado. Simón, levantando los ojos, vio algo inusual que detuvo la vista, mostrando un asombro en sus mejillas. Nada le habría importado si otras personas se hubieran encontrado en su sala de descanso, en su estar, pero estaba allí
aquel hombre? ¿Qué pensaría de él? La persona que había entrado sin ser invitada era una intrusa, una mujer llamada María. Su profesión, la de la vida pública, una mujer de la calle. Avanzaba despacio, sin apartarse de la cara el cabello que caía sobre su frente y que le servía de pantalla contra las miradas del fariseo. Se detuvo ante los pies de nuestro Señor y dejó caer sobre ellos como las primeras gotas de una lluvia de cálido invierno, algunas lágrimas. Luego, avergonzada de lo que había hecho, se inclinó como para ocultar su vergüenza, pero las fuentes de sus lágrimas no querían parar. Cobrando ánimo al ver que el maestro no la rechazaba, la mujer se arrodilló y empezó a secar con su larga cabellera las lágrimas que mojaban los pies de Jesús. En tales casos se solía ungir la cabeza, pero ella no se atrevió a asumir tal honor, por lo cual, llena de humildad, se contentó con ungirle tan solo los pies. Tomó de su velo un vaso de precioso perfume, no fue derramándolo gota a gota, lentamente, como para indicar con la misma lentitud la generosidad del que ofrecía el perfume, sino que rompió el vaso y lo vertió todo de una vez, ya que el amor no conoce límites. No estaba rindiendo tributo a un sabio, estaba descargando su propio corazón del peso de sus pecados. Le había visto antes, ciertamente, y había oído también hablar de él, y estaba segura de que él poseía el medio de infundirle alguna esperanza. Había amor en la audacia de aquella mujer, arrepentimiento en sus lágrimas, sacrificio y sumisión en el hecho de ungir al Señor. Pero el fariseo estaba horrorizado de que el maestro hubiera permitido que aquella mujer de tan mala reputación se acercara a él, y de manera contraria a todas las tradiciones de los severos fariseos, vertiera lágrimas a sus pies. Simón no lo expresó en voz alta, pero se dijo a sí mismo: si fuera profeta, conocería quién y cómo es la mujer que le toca los pies, que es una pecadora. Evangelio de San Lucas 7:39. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabía Simón el fariseo que era una mujer pública? ¿Había utilizado acaso sus servicios? Al juzgar a otra persona, se estaba juzgando y delatando a sí mismo. A los ojos de Simón era una pecadora y siempre sería considerada como pecadora. Además había abominación en su contacto, pecado en sus lágrimas y mentira en su unción. El fariseo no hizo preguntas, no concebía esperanza alguna. Lo mismo le daba que fuera una voluntad depravada, el hambre o la lascivia de hombres lo que arrastró a aquella mujer a su ruina. Tampoco le interesaba saber si por la noche tenía que levantarse debido a los remordimientos y si se acusaba 1000 veces por estar haciendo lo que sabía que no había de reportarle la paz. Y en cuanto a Cristo, si de veras sabía ver el interior de las personas, se daría cuenta de que aquella mujer era una prostituta. Estos eran los pensamientos de Simón el fariseo.
Nuestro Señor leyó entonces esos pensamientos de Simón de la misma manera que un día leerá en las almas de los vivos y de los muertos, de todos nosotros, en el juicio final. Le dijo así: Simón, tengo una cosa que decirte. Y Simón repuso: di, maestro. Nuestro Señor prosiguió: cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Mas no teniendo ellos con qué pagar, a uno y otro les condonó la deuda. ¿Cuál de ellos, pues, le amará más? Lucas 7:41 y siguientes. El sentido de la historia era que Dios es el acreedor que nos confía sus bienes hasta el día señalado para pagar la deuda, y en que le rindamos cuentas de nuestra actuación administrativa. Unos deben más que otros, algunos porque han pecado más que otros, o bien porque mayores fueron los dones que recibieron. Algunos reciben 10 talentos, otros 5, otros 1 tan solo. Podría darse el caso de que los pecados de aquella mujer equivalieran a una deuda de 500 piezas de plata o denarios, mientras que la deuda de Simón fuera tan solo de 50 denarios. Pero al fin y al cabo, ambos eran igualmente deudores, y ni el uno ni la otra podían satisfacer su deuda. El significado de esta palabra estaba claro. Dios es el acreedor que confía al hombre sus dones de riqueza, inteligencia, influencia. Pero hay un día señalado para el pago. Sin embargo, aunque ninguna persona puede pagar en estricta justicia la deuda que tiene contraída con Dios mediante el pecado, Dios está dispuesto a perdonar a todos los deudores, grandes y pequeños. Lo que este perdón pues cuesta en estricta justicia, nuestro Señor no venía a discutirlo en aquel momento. Fíjense que es que a veces hay algunos que preguntan que cómo es posible que la Iglesia perdone un pecado de homicidio con un Padre Nuestro, ¿no? Pero pues así lo dejó estipulado nuestro Señor. Pero bueno, el Señor no venía, como dijéramos, a discutir ese punto en ese momento. Pero estaba preparando a Simón para que comprendiera que el Señor Jesús había venido para redimir de los pecados. Por eso nuestro Señor le pregunta ahora: ¿cuál de ellos, pues, le amará más? Simón respondiendo le dijo: pienso que aquel a quien más perdonó. Y éste le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas ésta con ungüento ha ungido mis pies. Cuando nuestro Señor dijo a Simón: ¿ves a esta mujer?, ¿qué quería significar? Quería decir que no podía ver a la mujer realmente como era ella, sino solamente como la mujer que solía ser, o la mujer que él creía que era.
Simón había dicho en su interior que si nuestro Señor fuera profeta, conocería que ella era una pecadora. Ahora nuestro Señor daba la vuelta a la frase y preguntaba a Simón, ¿la ves, Simón? El mal de nuestro siglo y pues yo diría que de la mayoría de las personas que se creen justas es porque se creen virtuosos por el mero hecho de que encuentran a otras personas pues que son viciosas o al parecer más pecadoras, digamos, no sé, borrachos, drogadictos. Vosotros nunca veis nada, creéis ver, pero no veis. La culpa está siempre en el prójimo, nunca en vosotros mismos. Nuestro Señor procedió entonces a enumerar las cortesías corrientes que Simón había omitido, pero que aquella mujer le había hecho. Ha regado mis pies con lágrimas. El vestido, que está muy sucio, no se lava antes de haber frotado mucho y derramado gran cantidad de agua. Cuando existe una gran mancha producida por los pecados que hemos cometido, no basta solo un lavado, sino que es menester un baño y una inmersión en las lágrimas de la contrición. Es todo un examen de conciencia, con una reflexión profunda, porque muchas veces somos tan ciegos que nos creemos buenos, porque no robamos, porque no matamos, porque no nos emborrachamos, porque no somos rateros, drogadictos, ¿no? Y por lo tanto, no nos confesamos. No vamos a misa, y mucho menos pedimos misericordia a Dios, que eso es lo más triste, ¿no? O bien también, pues no perdonamos a nuestros semejantes. Bueno, pues que Dios tenga piedad de nosotros, que perdone nuestros pecados y que esta cuaresma que ya estamos terminando nos ayude, claro, en la disposición de nosotros a tener un corazón contrito, un corazón misericordioso. Y que Dios nos otorgue esa misericordia que todos esperamos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.